Yo lo que recuerdo es que entré a la lucha en contra de la dictadura, la lucha en contra de la dominación yanqui. Fui entrando a esa lucha en la medida que fui identificándome con aquellos diálogos que sostenía mi padre con unos amigos. Y empezaba a descubrir yo cuando era niño, iba descubriendo que mi padre había sido un luchador cuando la intervención yanqui, que había estado con Sandino, que había estado preso. Escuchaba las historias también de que mi madre había estado detenida. Crecí en el seno de una familia más bien conservadora. No eran sandinistas, es más, ni siquiera creo simpatizaban, con excepción de mi madre, que era una mujer excepcional, que tenía ideas progresistas, de izquierda, que había leído literatura marxista. Muchas veces Carlos Fonseca, a quien me une una casi familiar relación desde que vivíamos en Matagalpa. Yo era muy pequeña, él era un joven estudiante. Alguna vez me dijo que muchos nicaragüenses se habían hecho sandinistas, se habían ido interesando en el sandinismo y su significación por vergüenza, porque en el mundo era terrible. Uno decía, soy nicaragüense, e inmediatamente le decían, Somoza, como que si Somoza era lo único que había acá. Con Somoza, forever. Carolina, amante del contacto natural, se divierte con sus gustos deportivos en los extensos y verdosos campos de su residencia. Los padres de los novios, general Anastasio Somoza de Baile y don Alfredo Urcullo, alternan un instante con la feliz pareja después del formal compromiso. Los novios fueron objeto de congratulaciones. Estábamos en una dictadura que ya tenía 45 años en el poder, como un país que tenía el 60 y tanto % de analfabetismo y con una gran pobreza, pero además una dictadura que era familiar, que había sido primero el abuelo, después el papa, después un hijo del papa y luego otro hijo del papa, así, por el cuarto miembro de la familia, y no había democracia. La pobreza en que nosotros vivíamos, o sea, veníamos de una familia muy pobre, de un pueblecito allá en La Libertad, que habíamos tenido que emigrar después a Managua, a un barrio muy pobre, ahí en lo que se conocía como la colonia Somoza. Yo diría que esa fue mi fundamentación filosófica en mi formación, y luego los elementos objetivos, pues la miseria, la pobreza, la represión. Que fue ese régimen. Tal vez eso, esa naturaleza represiva, terrible en el tratamiento que le daba al pueblo en general, pero particularmente a los jóvenes. Uno se pregunta por qué. Obviamente porque los jóvenes éramos en esa época quienes podíamos significar una alternativa distinta a los políticos tradicionales. Somoza era tan represivo, y de eso ya algunos que oigo hablar ahora ellos se han olvidado, que ni siquiera habían partidos políticos distintos del conservador zancudo, es decir, el que pactaba con él y lo sostenía en el poder.
En la medida que nosotros fuimos creciendo, ¿no? Teníamos ya 13 años, 14 años, mi padre nos llevaba a las marchas, a las protestas antisomocistas. En los años 59, 60, que empezaron las protestas, teníamos el tiempo nosotros 13, 14 años, y ya nos fuimos vinculando a Juventud Patriótica. Juventud Patriótica Nicaragüense tuvo un impacto muy grande en la juventud nicaragüense. Fue el primer movimiento político de jóvenes, independiente de los partidos políticos, que reivindicó el nombre de Sandino, la bandera roja y negra del sandinismo, que se vinculó y apoyó, fue solidaria con la Revolución Cubana. Esta organización tuvo una duración muy efímera y era lógico porque era muy heterogénea y sí tenía una cohesión política y una posición política, pero no tenía una definición ideológica. Yo tuve mis primeras inquietudes políticas a los 14 años, que empezamos a sentir rechazo hacia la dictadura. Decía Carlos Fonseca que aquí se empezó luchando por vergüenza y después se convirtió en conciencia. Yo ingresé al Frente Sandinista a los 16 años, siendo estudiante de secundaria. Yo ya a esa edad había presenciado la muerte de un conocido mío. La historia es que yo llegué por razones familiares a un lugar donde enfrente de ahí mataron a un muchacho, Julio Oscar Romero López. Aquello me estremeció, pues me golpeó, ¿verdad? Porque era un muchacho renco, ¿no? Y no pudo huir a tiempo y lo mataron. Ingresé de una manera, digamos, nadie me convenció, sino que yo busqué al frente. Yo andaba buscándolo, ¿dónde estaba? Y resulta que hay un aniversario, un 23 de julio de 1963, que yo asisto a una manifestación de aniversario de la masacre estudiantil. Y cuando estamos en el cementerio, se levanta un orador y dice: el Frente de Liberación Nacional, porque así se llamaba. Yo le digo: vení, quiero entrar ahí. Yo, Francisco Moreno Avilés y Jorge Guerrero Gómez, entramos juntos. El que nos ingresó fue, y el orador era Lenín Serna. Me dieron por ingresado, sin mayores requisitos, venir para acá. Y nos mandaron a pintar con unos crayones inmensos que se hacían artesanalmente. Un día tanto, de las pintaderas, cayó preso por... Mis dos compañeros de aventura fueron cayendo. Primero cayó Moreno, ¿verdad?, que hizo una audacia increíble, y habíamos terminado la labor de pintar, y en camino a su casa decide pintar las vidrieras de las comerciales, y los celadores armaron un alboroto y lo llevaron preso. Pero un día tanto, nos llaman otra vez y nos dicen: miren, ya no sigan poniendo FLN, pongan FSLN. Entonces cambiamos las pinturas al FSLN. Y a la vez nos prepararon físicamente. Participé junto con Carlos, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago, el coronel Santos López.